Ya les he mencionado de Aguascalientes, es una de las entidades donde también forma parte del tema y los procesos electorales, pero hay 6 estados en específico que tendrán la definición en sus gobernaturas próximo a mitad de este año. ¿Qué deben de proponer? ¿Hacia dónde tienen que estar enfocados? Porque si bien cada entidad tiene una realidad, puede haber problemas generalizados que pueden atender y sobre todo incluir en sus propuestas los candidatos. Para ampliar más sobre esto, hacia dónde deben ir estas propuestas, sumamos a la conversación a Jorge Aljovín, consultor y analista político, esta mañana aquí en Mega Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y justamente iniciar con esta pregunta: ¿hacia dónde deben de ir las propuestas considerando las realidades que existen en cada una de estas 6 entidades, pero las problemáticas que pueden estar viviendo en similitud? Muy buenos días, Francisco, a ti y a todos los amigos y amigas en casa. Efectivamente, como tú bien lo comentas, en cada una de las entidades federativas existen matices diferentes, pero creo que hay problemáticas comunes. Por ejemplo, los temas de inseguridad. Por otro lado, la reactivación económica después de esta pandemia que ha golpeado a todo el país. Y sobre todo lo que estamos viendo al día de hoy son temas también de violencia política en contra de las mujeres en razón de género en cada una de las entidades federativas. Nos encontramos con procesos electorales también donde varios gobernadores y gobernadoras están jugando la vida, sobre todo por una transición que se dará en cada uno de ellos, y también tenemos un ambiente de polarización. ¿A qué me refiero con esto? Una revocación de mandato que dejó confrontados al Instituto Nacional Electoral y al Poder Ejecutivo. Por otro lado, una reforma eléctrica que ha dejado 2 bloques claros, muy diferenciados en el país, el oficialismo y la oposición. Y por otro lado, lo que veíamos hace un rato en las notas, que era el tema de la reforma electoral. ¿Y esto qué nos deja? Un caldo de cultivo donde podremos ver si esta polarización juega a favor o en contra de cada uno de los bloques que se encuentra en disputa. Entonces habría que preguntarnos, ¿esto le traerá réditos positivos al oficialismo y al presidente de la República? O por otro lado, si esta confrontación, esta polarización va a terminar pasándole la factura en cada una de las 6 entidades federativas donde tendremos procesos electorales este año. Cada que llega un proceso electoral, uno se llega a preguntar cómo le van a hacer para convencer a la gente para que salga a votar, dado los incumplimientos de las promesas que dejaron el anterior gobierno y muchas veces que emanan del mismo partido. ¿En dónde radica justamente este reto para convencer que la gente sí salga a votar, dado que el abstencionismo poco a poco gana terreno en los procesos electorales del país? Sí, es un problema muy complicado que existe en cada una de las entidades federativas y no solamente en ellas, sino también en los procesos federales. Entonces habría que preguntarnos cuáles son las propuestas que van a ayudar a mejorar este tipo de cosas. Me parece que la propuesta de reforma político-electoral del día de ayer no está muy cercana a eso. Por ejemplo, tendríamos que hablar también de la profesionalización de la política, la certificación de nuestros candidatos y candidatas, etcétera. Creo que son temas que van a ir bordando y que contribuirían a que las personas se acerquen a las urnas. Pero con lo que nos encontramos en los hechos es que, al parecer, los mismos de siempre y las mismas de siempre ocupan los espacios que la ciudadanía reclama. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que también abonar es a una buena relación que exista con las autoridades electorales, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, sobre todo también con esta reforma que está apostando por la eliminación de los organismos públicos locales electorales, y me parece que esto nada abona, porque al final del día quienes conocen mejor las problemáticas de cada una de sus entidades federativas son las propias autoridades y las propias personas en sus espacios, en sus comunidades, y volver al centro toda esta situación me parece que en nada va a contribuir y ayudar al desarrollo político electoral. Ya se mencionó también de que uno de los aspectos importantes es lo económico, porque estamos en esta llamada etapa de transición de la pandemia, que se siente que todo va hacia abajo en cuanto a contagios y todo, pero sí será y debería de ser parte importante en cuanto a las propuestas, señalar cómo van a recuperar la economía de las entidades, en este caso en las 6 que van a tener las elecciones. Efectivamente, creo que debemos pasar del discurso a las acciones, a los hechos, porque nos estamos dando cuenta que estamos ante procesos inflacionarios en todo el mundo, sobre todo si tomamos en cuenta que a fines del año pasado Estados Unidos anunciaba que pasaba por su peor proceso inflacionario en los últimos 40 años. Por otro lado, la CEPAL
anunciaba que la región de América Latina y el Caribe retrocedería en 4 puntos porcentuales. Y por otro lado, también hay que fijarnos en algo que es muy importante. Las últimas cifras del Latinobarómetro nos comentaban y nos arrojaban lo siguiente, que 1 de cada 3 personas estarían dispuestas a sacrificar la democracia en pos de satisfacer sus necesidades básicas. Esto es muy alarmante, sobre todo porque cada vez se cree menos en la democracia y sobre todo se está ocupando esta propia democracia para establecer algo que se denominan constitucionalismos autoritarios. Esto es, aprovecharse de las propias formas democráticas, los mecanismos democráticos, para establecer e imponer una verdad única. Entonces me parece que en eso se debe de transitar y sobre todo que existe algo muy importante en estos temas de reactivación económica. A veces la política los ensombrece, sobre todo porque en varias entidades federativas, como te lo comentaba hace algún momento, se están jugando el todo y nada, blanco y negro, esto es por la persecución política que se puede dar en cada uno de los gobiernos en que transiten del oficialismo a la oposición. Y ahora, por todo lo que ha sido esta continua de reformas, y ya lo señalaba, la revocación de mandato, la imagen que pueda tener el partido Morena a nivel nacional, en algunos estados, en elecciones previas, después de que ganaron la presidencia también, se hablaba de este envión que favorecía para que la gente todavía tuviera la confianza hacia el partido. En 2022, ¿alcanza el envión de Morena para que tengan una influencia en estos 6 estados o se seguirán poniendo aquellos que están más que acostumbrados a tener un color en el poder? Eso será muy importante y veremos y será un termómetro estas 6 elecciones para saber si esta estrategia de polarización, de confrontación por parte del partido en el gobierno dará sus frutos o no. Por otro lado, también tendremos que ver que no solamente son estos temas de reformas electorales, sino también que tendremos que ver qué pasa en el año 2023, donde tendremos 2 gobiernos que no han tenido alternancia, como Coahuila y Estado de México, lo que dejará a tiro de piedra para lo que se comenta como el año 2024, que será el cambio de la elección de presidenta o presidenta de la República. Entonces me parece que es muy importante y sobre todo ver la valoración que se tiene de esta estrategia por parte del gobierno federal y por otro lado también lo que ha señalado el propio gobierno, el gobierno de la República, en el sentido de la oposición. Saber si la gente también está valorando esta resistencia por parte de diputados y diputadas, senadoras y distintos legisladores, si está rindiendo sus frutos. Veremos en estas elecciones si uno u otro de los bandos tiene la razón o qué decide la ciudadanía al final de cuentas. Y llamativo, ¿no?, que se van a llevar a cabo unas elecciones cuando la nueva reforma que llegue, que se envía ayer de parte del Ejecutivo, propone, por ejemplo, la eliminación de los OPLES y son los que se encargan de llevar a cabo la operación de estas elecciones. ¿Será también una manera de favorecer lo que propone esta reforma, lo que suceda con estos OPLES durante las próximas elecciones? Efectivamente, Francisco, lo que se está tratando de hacer es alimentar una narrativa como ya todos la conocemos, como una narrativa del fraude electoral, una narrativa al diablo con las instituciones y sobre todo demostrar en los hechos por parte del oficialismo que se gasta mucho en esta democracia, pero que se obtienen resultados muy pobres. Me parece que esta trampa del todo o nada, del blanco y negro, no te permite construir los grises. Y me parece que la gobernabilidad se construye dentro de los propios estados y no a partir del nivel central o desde la Ciudad de México. Porque cuando uno recorre cada uno de estos estados se da cuenta que cada uno guarda sus propios matices, sus propias problemáticas y sobre todo lo que es más importante, la propia Constitución en su artículo 116 establece la autonomía que tienen estos estados a nivel político electoral. Por lo tanto, no creo que no es lo conveniente, pero lo que sí es saludable es revisar dónde se puede mejorar, dónde se puede establecer un ajuste de tuercas y en eso adelante. Tal vez si tiene que existir disminución de presupuestos en partes muy específicas, pero pensemos una reforma donde no existe un descabezamiento de las autoridades y apostar por estas instituciones que malo que bueno nos han dado y nos han brindado confianza en los procesos electorales.
Yo le agradezco mucho estos minutos que nos pudo acompañar a Jorge Alejovín, consultor y analista político. Amplía más lo que es este panorama electoral del 2022 y sí, el termómetro en el que se convierte de aquí a los siguientes años electorales, sobre todo el 2024. Que tenga un excelente viernes y buen fin de semana. Igualmente, querido Francisco.